Tengan todos muy buen día. Bienvenidos a esta clase mecánica de suelos aplicada. Este es el grupo número 2. Hoy es jueves 9 de diciembre de 2021. El día de hoy vamos a ver y seguir con el tema de túneles. Y al respecto, lo que queremos mencionar está en esta presentación. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos ver en primer lugar? Este punto. Y sabemos que una sección tiene diferentes partes, hastiales y clave. Hemos entendido cómo llegar a un perfil de excavación y después nos hemos concentrado en ver cómo diseñar el sostenimiento. Muy bien, el día de hoy vamos a ir más allá, pero primero recordemos nuestro video que nos habla de la construcción de un túnel de carretera. El procedimiento utilizado para la construcción de los túneles es el nuevo método austríaco. Inicialmente se ejecuta la excavación en avance y a continuación se procede al sostenimiento del terreno con una primera capa de hormigón proyectado, la colocación de cerchas y el proyectado de una segunda capa de hormigón reforzado con fibras metálicas. A continuación, se realiza la colocación de bulones que refuerzan el terreno circundante y sujetan las cerchas. La excavación del resto de la sección del túnel, llamada destroza, se realiza en dos fases. En primer lugar, se excava una primera bancada más ancha para permitir el paso de maquinaria al frente. Inmediatamente después, se realiza la prolongación del sostenimiento ejecutado en avance, solapando las cerchas mediante grapas y proyectado de hormigón. Dejando un desfase mínimo de un pase de excavación para que al menos un hastial permanezca apoyado, se realiza la excavación de la segunda bancada, ejecutándose a su vez los sostenimientos correspondientes. Repitiendo este proceso, se completa la excavación del túnel. Entonces, separamos ahí, decimos, a ver, ¿cuánto ya sabemos de eso? Y en realidad ya sabemos mucho. No es que somos expertos en diseño, pero sí sabemos mucho. Sabemos cómo hacer la perforación, por qué el asunto de las fases, sabemos cómo diseñar la separación de esas cerchas cuando son necesarias, sabemos qué espesores deben tener el hormigón, los pernos, y además sabemos hacer comprobaciones con métodos más detallados, ¿no? Y ciertos programas. Entonces, eso podemos diseñar, elegir entre excavación mecánica, entre elegir perforación y voladura. Vuelvo a decir, no somos expertos, pero entendemos bien cómo funciona. Además, en ese avance puede haber la posibilidad de cuñas. Sabemos cómo hacer y si nos topamos con el diseño de un túnel y logramos comprar los programas respectivos, pues entendemos bien cómo hacer. Solo habría que manejarlos. Muy bien. Sigamos adelante en nuestro video. Una vez que se ha realizado la excavación y el sostenimiento del túnel, se ejecuta una banqueta de hormigón armado y la excavación y hormigonado de la contrabóveda. Seguidamente, se dispone el sistema de drenaje del túnel, consistente en la colocación de arquetas cada 50 metros y tubo colector, que se rellenan posteriormente de hormigón. A continuación, se procede a ejecutar la impermeabilización colocando una doble lámina de geotextil y PVC. Una vez impermeabilizado el túnel, se realiza el revestimiento. Para ello se utiliza un carro de avance que se desplaza sobre unos carriles dispuestos en la banqueta. Primeramente se coloca en posición y se eleva hasta ajustar la parte superior o clave de la sección. Luego se abren los faldones superiores e inferiores hasta apoyar en la banqueta, fijándose mediante los tensores dispuestos en sus uniones. Cuando el carro está fijado y colocado en posición, comienza el hormigonado entre encofrado e impermeabilización, que se realiza simétricamente por ambos lados para compensar las cargas que la presión del hormigón ejerce en el carro.
El hormigón utilizado es de alta resistencia inicial para que al día siguiente del hormigonado pueda hacerse este mismo ciclo de nuevo, pudiéndose así revestir 15 metros de túnel cada día. Una vez que se ha producido el fraguado del hormigón, se realiza el desencofrado, se retiran cuñas y bulones, se abren los tensores que liberan los faldones inferiores y los que liberan faldones superiores que se abaten despegándose del hormigón. A continuación, se realiza el descenso del carro y su desplazamiento para realizar el siguiente ciclo. Por último, se ejecutan las aceras, la superestructura y las instalaciones. Bien, y para el resto vamos a ver más detalles. Empecemos con esto. Queremos ahora ver la auscultación. ¿A qué se refiere? Como dice aquí, está en nuestro texto. En la construcción de túneles se avanza siempre con un cierto grado de indeterminación, debido a la dificultad de conocer con exactitud las características del terreno a atravesar antes de iniciar la excavación del túnel. Debido a la variabilidad del terreno, en los proyectos siempre se incluyen varios tipos de sostenimiento, debiéndose aplicar uno u otro según las características de la roca observadas en cada punto. La auscultación desempeña un papel fundamental para comprobar en qué medida una tipología de sostenimiento es adecuada a un concreto tipo de roca. Así que para evaluar el grado de estabilidad conseguida en la excavación y sostenimiento del túnel. Bien, entonces me dice, voy a hacer ciertas cosas para que el momento de excavar sepa si el sostenimiento que voy a poner está bien. Siempre, o sea, a pesar de que tengo un diseño final del túnel, voy a tener incertidumbre. Entonces, debo tener un sistema de auscultación de túneles. Y esta tabla muestra eso. El título dice Sistema de auscultación de túneles. Entonces, ¿qué se debe medir? Aquí está. Dice convergencias, deformaciones de control del túnel, asientos superficiales, movimientos del interior del terreno, el nivel freático, los esfuerzos en el sostenimiento, en el hormigón, en los pernos y en las cerchas. Y hay varios métodos para poder medir aquello y veamos esos métodos. Me dice, mire, si pusiésemos todo en un cierto túnel, pondríamos lo siguiente. En primer lugar, se entiende que ese es el túnel y esta es la superficie. Aquí se nota que está muy, muy cerca, puede estar más lejos. Pero aquí se instala algo y se dice un hito de nivelación y diferentes puntos que sirven para ver si es que eso se está deformando. Además dice, desde la superficie se pueden poner extensómetros. Estos extensómetros que me van a ayudar a ver deformaciones. Es otro método. Y también voy a poder ver esas deformaciones con extensómetros interiores. Ahí hay uno, ahí hay otro, por ejemplo. Adicionalmente me dice si quieres saber presiones en ese sostenimiento o en ese revestimiento, hay que poner células de presión. Y también se pueden medir distancias entre diferentes puntos, por eso se deja ganchos y se mide distancias, convergencias. Y también es posible poner un inclinómetro y ver deformaciones. Entonces ahora vamos a ver el detalle, pero esa es la idea general y uno puede ir viendo lo que pasa en el túnel y tomando decisiones. Primer punto, ¿cómo se mide los asientos superficiales, los asentamientos? Uno toma una estación total, un nivel, ¿no?, de ingeniero y dice, yo conozco dónde estoy, conozco un cierto nivel, conozco el hito de referencia que está lejos de mi túnel. Además, yo he puesto ciertos lugares con el hito de nivelación antes de hacer el túnel y en el detalle simplemente es una arqueta, un hueco, un clavo de
medida anclado y una tapa. Destapo aquello y siempre voy a medir ese nivel comparado con otro hito de referencia y voy a saber cuánto se está asentando y, por ejemplo, en un cierto tiempo, esa era la base, he hecho el túnel y a partir de esos varios puntos con topografía, yo puedo saber eso. Entonces, sé la superficie deformada. Esa es una manera. ¿Qué necesitamos saber en geotecnia sobre eso? Nada, solo que uno lleva la materia correspondiente. Ya a esta altura, no sé, además han cambiado el pensum en cuarto, quinto, sexto semestre, algo así uno ya sabe cómo hacer esas cosas por las materias adecuadas. Esa es la primera idea en cuanto a auscultación, cuando sabe que necesita ver la superficie. 2. A veces, pues, tiene que ver la convergencia. No decimos la deformación exacta porque se hace la excavación, se deja un tiempo y hay deformación que uno no ve, pero después de poner el sostenimiento, por ejemplo, dice yo, me interesa auscultar, saber si está funcionando bien. Entonces puede dejar un gancho ahí, poner otros ahí. Puede decir en la primera fase voy a yo excavar eso, entonces voy a poder medir la distancia que hay de 1 y la distancia de 2 y también la H1. Y luego cuando excave más voy a poder añadir la distancia, la medida D3, distancia, la D4 y la H2. ¿Y cómo? Con una cinta extensométrica. Uno puede decir eso es tan fácil como agarrar una wincha, si le decimos, y listo. Pero esta tiene que ser especial por la precisión que uno necesita de medida a medida. Entonces, este es un ejemplo. Uno se compra esto y miren, la cinta es la que estamos hablando, es la misma de siempre, ¿no? Se nota clarito. Y solo mueve y ahí puede medir, pero tiene un aparato en especial aquí adelante. Y cuando uno empieza a medir de un lado a otro, jala y aquí se marca la tensión. Ahí aparece un 25 punto algo y especialmente sabe la tensión con la que tiene que estar la cinta extensiométrica. Entonces dice, si por ejemplo esta cinta la pongo de aquí a aquí y es un día como hoy jueves y mido esa distancia con la cinta. Y vuelvo en una semana por citar cualquier tiempo. Y pongo la cinta y la cinta tiene otra catenaria. No me fijo aquello. Me parece bien, pero tiene otra catenaria. Puede no haberse movido eso, pero por la catenaria va a haber otra distancia. Entonces no tiene sentido. Entonces lo que hago es siempre tensar, esa es la idea, de tal manera que sea el mismo valor. Ese es todo el concepto detrás. Entonces, por eso aparece este equipo adicional para ver la tensión. Y si yo pongo la misma, entonces, y correcto a la misma temperatura, entonces yo entiendo que el comparar la medida de un día con otra medida de otro día va a ser correcta, ¿no? Por la misma tensión. Esa es básicamente la idea de cómo se mide la convergencia con ese aparato. Ahora, ¿cómo se registra? ¿No? Uno, hemos dicho, pueden tener las medidas D1 y H, D1, D2, H, y empieza a registrar y dice, ¿cuáles son los movimientos con eso? Si yo sé que medía 5 metros y después 5.01 y después 5.02 o lo que sea, aquí está en milímetros, 5, 10, 15, 20. Entonces yo puedo saber esas medidas en este sentido y en esto. Y no quiere decir que sé las deformaciones exactas, no, porque ya ha habido un proceso antes, pero sea como sea, puedo ya saber eso y digo, entonces va aumentando en función de los días. Aquí estoy midiendo 1, 2, 3, 4, 5, 9 días y en 9 días la deformación es más grande y llega un momento en que tiende a ser la misma, que ya no a deformarse. Y digo, yo he aprendido en el método de convergencias, en el método de medir las deformaciones y poner un sostenimiento que ya hay un punto de equilibrio. Entonces, no es que aquí están los valores exactos,
pero me avisa si ya no hay más deformación. Y si no hay más deformación, quedo tranquilo y ha quedado eso estable, ha quedado autosostenido con el sostenimiento adicional que he puesto. Para eso sirve esto de las convergencias. ¿De acuerdo? Ahora, por supuesto, aquí dice que además puedo yo ver lo que sucede conforme haya cierta distancia al frente. No hay problema. Como yo desee, marco y veo esa situación. Esa es la clave de, de las medidas de convergencias. Entonces, si veo aquí, digo, perfecto, entendido cómo puedo utilizar un hito de nivelación y acabo de entender cómo puedo utilizar las convergencias, ¿no? Cuando veo algunos puntos. Excelente. ¿Hay más? Yo quiero saber más, pero hasta ahí, ¿desean hacer alguna pregunta? Bien. Ahora vamos a ver los extensómetros. Aquí dice, este es un extensómetro de varillas. Uno hace la perforación. Aquí dice, ese es un taladro, ¿no? Y luego pone una varilla, algo rígido, y esa varilla está sujeta al fondo con un anclaje. No importa cómo, está sujeta al fondo y obviamente necesita rellenar y tiene una inyección de mortero. Entonces uno ve la varilla, dentro aquí algo, entonces la varilla queda libre, esto es lo sujeto al mortero, y arriba está la varilla y aquí un reloj comparador. Entonces con ese arreglo, un extensómetro funciona de la siguiente manera. ¿Qué pasa ahora si hay una deformación y este punto baja y baja 10 milímetros? Entonces eso quiere decir que realmente esta posición se mueve hacia abajo y la varilla aquí pues también baja. Entonces este punto con relación a este inicial se mide aquí 10 milímetros. Eso es lo que mide un extensómetro de varillas. ¿De acuerdo? Bien. Si nos compramos uno, ese es el concepto, este puede lucir así. Y el mismo extensómetro tiene varias varillas. Y uno dice, aquí hay uno de estos espacios y tiene una varilla hasta cierto lugar. El siguiente, más profundo. Y el siguiente, aún más profundo. Entonces, dentro uno puede hacer aquello, puede tener las dimensiones en varios puntos. Y luego que instalado, claro, aquí no estamos diciendo todo, ¿no? En cuanto a que sabemos instalar, pero el concepto es ese. Una vez que uno ha instalado, agarra y tiene una medida inicial y luego pasa un tiempo y mide una otra medida de cómo se están moviendo por dentro esas varillas. Entonces puede tener varias opciones y dice, excelente, tal punto se ha deformado 2 milímetros, tal otro 5 y así sucesivamente. Para eso son los extensómetros. Entonces puede uno poner extensómetros fuera, básicamente como hemos visto acá, extensómetros fuera y mide las deformaciones en diferentes puntos. O puede poner extensómetros dentro del túnel y dice aquí, por ejemplo, en uno de estos me ha dado 2 milímetros
el otro me ha dado 6 y el otro 10, es posible, ¿no? Por eso dice el movimiento en función de la profundidad se da por esos extensómetros de esa manera. De ahí uno, de ahí otro, de ahí otro, y uno sabe el movimiento en ciertos rangos. Y eso no importa que sea este caso o los externos o los internos, uno los grafica en función del tiempo. Aquí dice mido cada día, un día, 2, 3, 4, y otra vez veo los movimientos en milímetros. Y, por supuesto, unos extensómetros miden menos que otros, pero finalmente tienen una tendencia. Y otra vez lo mismo. Estos extensómetros sirven para saber si el movimiento realmente está parando y para tomar medidas asociadas. Si el sostenimiento ha sido adecuado, es claro que después de algunos días va a parar. No es que mide exactamente las deformaciones, solo me ayuda a que va a parar. Pero ¿qué pasa si estos extensómetros me avisan que no hay señal de que pare? Bueno, entonces tengo que tomar medidas inmediatamente en base a lo que yo esté viendo. Tengo que rediseñar mis conceptos, aumentar el sostenimiento de alguna manera. Para eso sirve esto, ¿no? Esa es básicamente la idea. Muy bien. Entonces, una vez más, llegamos aquí, decimos, ya hemos visto el inclinómetro, hemos visto las convergencias. Hemos visto, no hemos visto el inclinómetro, ¿de dónde he sacado eso? Cuando uno se distrae, se distrae. He visto las convergencias y el hito de nivelación y el extensómetro, tanto el interior como el exterior. ¿Todavía hay más? ¿Desean hacer alguna pregunta? Pueden hacerla en este momento. Bien. Un inclinómetro. Aquí nos dice, mire, un inclinómetro consiste en colocar un tubo y luego en poner una sonda, ¿no? El tubo es el que se conoce como tubo inclinométrico y esa es la sonda. Y conforme uno baja, pues ha podido haber una deformación con respecto a un valor inicial y ahí puede haber ciertas inclinaciones, es lo que queda muy claro. Entonces, eso es lo que uno mide, esas deformaciones, esas inclinaciones. ¿Cómo luce una sonda? Cuando uno se compra un inclinómetro, le venden esa sonda y dice, esta es una, ahí está la sonda y tiene unas rueditas a un lado, al otro lado, y están sujetas, están envueltas en un cable y ese cable pues manda señales para registrarse en un sistema de adquisición. Entonces va bajando la sonda y envía señales de su inclinación arriba. Es a partir de eso que uno puede saber los diferentes puntos, la inclinación. Eso es todo, no es más. Y cuando uno se va a campo, se ha pasado el tiempo de poner el tubo, este es el tubo, y tiene las ranuras. Miren, una ranura aquí, otra ahí y otra ahí. Y a continuación baja la sonda por esas ranuras, ¿no? Porque decimos, aquí hay una rueda y hay otra, entonces baja por esas ranuras. Se trata de básicamente ver dos ejes. Normalmente uno dice, no importa hacia dónde esté, yo considero y digo una primera idea, aquí veo una ranura y vamos a decir que la otra ranura esté ahí, por ejemplo, es solo un ejemplo, y digo,
consecuencia, puedo yo decir ahí hay una línea. Y luego a 90 grados es claro que también puedo ver otra línea que no se nota realmente claro, pero puedo ver, ¿no? Y si ahora veo más grande, entonces puedo bajar el inclinómetro por 2 ranuras y por otras 2. Y yo sé con respecto al norte cómo está ubicado eso. Entonces sé la ubicación exacta. Y empiezo a ver cuál es la deformación que ha habido en ese eje. Y por otro lado paso para ver la deformación en este. Normalmente, de acuerdo a lo que yo espero, digo, uno va a ser el eje A y el otro va a ser el eje B. Y los resultados pueden ser A positivo o A negativo, B positivo y B negativo. Entonces puedo saber cuánto se deforma en base a lo que acabo de decir en B y en A. Y puedo saber exactamente la componente y hacia dónde se está deformando y dónde, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, si tengo un túnel, normalmente igual se puede utilizar esto en un talud. Si tengo un túnel, es cuestión de decir en esa profundidad. Aquí dice, he visto en la parte superior un movimiento y debido a esto, los movimientos más grandes están a esta profundidad y en las fechas. Entonces digo, por ejemplo, a esta altura, cerca de 5 milímetros, luego cerca de 12 milímetros y así sucesivamente el movimiento. Aquí se ve de esa manera, pero quiere decir que es un movimiento, obviamente, en sentido horizontal, ¿no? Y así funcionan los inclinómetros. Bastante fácil de entender, simple de manejar y después hay que procesar adecuadamente. Entonces volvemos y decimos, primero he visto el hito de nivelación, luego he visto las convergencias, después los extensómetros, a continuación he visto el inclinómetro y cada vez tengo más información, ¿no? Esa es básicamente la idea. ¿Desean hacer alguna pregunta hasta acá? Bien. ¿Qué otra cosa nos ha faltado dentro de lo que es la auscultación? Las celdas para medir presiones. Entonces, miren, ahí está el terreno, la roca, y este es, aquí dice el revestimiento. Podría ser el sostenimiento, por supuesto. Y uno dice, dentro de esto, yo quiero medir esfuerzos. Entonces pongo aquí una célula tangencial para medir esfuerzos tangenciales y pongo una célula radial. Y no se olviden que yo puedo calcular con algún método esos valores, ¿no? Y ahora que he puesto mi sostenimiento y o revestimiento, puedo yo ver esos valores y ver que todo esté funcionando bien, ¿no? Y esos están conectados a algún sistema de adquisición. Cuando voy a comprar estas células, estas por ejemplo, dice son de Geocon, así le decimos, y lucen de esa manera, ¿no? Son células de este sentido rectangulares planas, a veces son circulares y tienen los dispositivos dentro para que este transductor envíe señales y me avise la presión que hay encima. Es así de simple. O en esta o en esa manera. Entonces uno en ese sentido puede poner eso ahí. Así de simple. Y esas son células de presión. Por supuesto, también necesita saber fuerzas sobre los bulones y por eso dice células de carga mecánica e hidráulica. Entonces, si uno tiene un bulón, aquí está, y presiona el bulón, en la parte pone aquello y jala una fuerza T. Bueno, también puede medir en un bulón la fuerza que existe en el bulón. Si es pasivo,
Entonces se va desarrollando con el tiempo. Si es activo, menos común en túneles, pues ya se desarrolla y ve uno si se mantiene o qué está sucediendo. Entonces, sin entrar a más detalle, existe el equipo que permite medir esas fuerzas sobre los pernos. Ahí hay un ejemplo de aquello. Muy bien. Entonces, ahí está una primera parte que es necesario entender en túneles. No es que el día de hoy somos expertos en poner inclinómetros y manejar la información, pero realmente con lo que hemos dicho sabemos harto. Lo mismo con los extensómetros, sabemos harto para qué se utiliza. Ni qué decir con las cintas extensométricas. Solo hay que acordarse que no es que miden realmente la deformación del túnel, solo nos ayuda a ver de forma relativa si sigue moviéndose o no para tomar medidas en ese proceso. Si he utilizado, por decir, Palmstrom, tengo algo definido, ya he probado si hay cuña o no y de repente estoy en campo midiendo y veo que todo funcione con esos conceptos, excelente, ahí paro. Si tengo que tomar medidas adicionales, hago cálculos, tomo decisiones sobre la marcha. A veces tengo horas y días para correr otra vez un programa, dependiendo de lo que haya hecho el FLAC. Y digo, evidentemente, de acuerdo a esta deformación, las propiedades son otras. Necesito el doble de concreto y el doble de cerchas, corra. Y a veces, viendo, sin saber mucho más, los resultados de auscultación o de esfuerzos, sin decir nada, no tengo tiempo y tengo que decir, ponga el doble de concreto, eso va a funcionar seguro. Así funciona, así es y no hay problema. Entonces, si uno entiende todos estos detalles, está listo. Y no es que en un examen uno ahora dice, bueno, tome tal decisión y otra. No, lo correcto es solo entender la idea general de cómo funcionan todas estas cosas y con eso estamos tranquilos. ¿De acuerdo? Entonces le hemos añadido aquí que también pues, ya entendemos que es una célula de carga y que es una célula de presión, ¿no? Bien, entonces una vez más pueden hacer sus preguntas. Bien. Vayamos a la otra parte, aparte de cerrando lo de sostenimiento, ¿no? ¿Se han fijado cuán importante es el sostenimiento y las varias maneras de entenderlo? Bien. Después de tener el sostenimiento, hablemos de impermeabilización. Impermeabilización. En el video estaba, entonces entendamos cuál es la idea detrás. Dice aquí, con la impermeabilización de los hastiales y de la bóveda del túnel, se trata de evitar que las aguas de filtración provenientes de la roca entren al interior del túnel, especialmente en túneles de carretera, ¿no? Esta entrada de agua tiene dos efectos perjudiciales. El agua ataca al hormigón y al acero del sostenimiento y del revestimiento del túnel, deteriorándolos. Con el tiempo pueden llegar a quedar completamente destruidos, lo que obliga a una reparación del revestimiento que normalmente requerirá el cierre del túnel al tráfico.
Por otra parte, el agua que cae sobre la calzada puede resultar peligrosa para los vehículos por la posibilidad de deslizamientos e incluso de formación de placas de hielo. Entonces es muy claro, dice, vamos a tener que impermeabilizar. ¿Por qué? Porque el agua ataca el hormigón y al acero del sostenimiento y del revestimiento del túnel, deteriorándolos. Aparte de que puede ser peligroso para deslizamientos o cualquier cosa en cuanto a autos, ¿no? Pero en general nos va a arruinar el sostenimiento que ya hemos puesto y hemos considerado. Perfecto. Entonces, en ese sentido, decimos cómo debemos hacer. Dice, habrá las veces en que simplemente yo vea algo muy puntual en cuanto a agua. Si veo algo muy puntual, yo puedo hacer un taladro de captación. ¿Qué es un taladro de captación? Un hueco, perforo como si estuviese haciendo la perforación para un bulón, ¿no? Esa es la idea. Y el agua empieza a escurrir por ahí y no quiero que caiga en ese punto, sino quiero captar el agua y luego llevarla a un dren longitudinal. Cuando hago un corte ahí, me dice, ¿qué he puesto? Aquí está la roca y lo que he puesto es el hormigón proyectado. Eso he puesto inmediatamente, hormigón proyectado. Y por encima del hormigón proyectado le pongo una media caña de PVC. En el video dice PVC. Entonces a veces uno no entiende hasta que ve esto. Obviamente PVC representa una tubería de PVC y dice que mínimo debe ser 80 milímetros y encima de eso pone el hormigón. Entonces cierra eso, es una protuberancia que aparece, pero tiene controlado el agua y se mete por ahí y la guía ahí. Entonces no nos arruina, nuestro hormigón está controlada y es algo puntual. ¿Se entiende, no? Entonces eso es impermeabilización y uno dice, y necesito diseñar esto, necesito saber el caudal, necesito hidráulica. No. En túneles simplemente dice ponga mínimo 80 milímetros y punto. Y ya está diseñado la impermeabilización. Eso cuando es muy puntual. Cuando hay más agua alrededor en un tramo, se han fijado que en el video es en absolutamente todo el tramo, ¿no? Pero se puede hacer parcialmente. Dice, aquí se tiene evidentemente más agua. Es un sector y drena. Y queremos obviamente hacer lo mismo. En ese caso decimos, muy bien, sigue el dren longitudinal donde se capta el agua y ahora puede ser de ambos lados. Y en este caso vamos a obligatoriamente necesitar un revestimiento y decimos, aquí está el hormigón proyectado, ya hemos cerrado y detrás le ponemos una banda, ¿no? Aquí dice una banda drenante, entonces nos compramos una banda drenante para ese túnel. Eso quiere decir que es algún elemento sintético y va a dejar los hoyos y va a dejar cierto espacio y después viene más hormigón proyectado o revestimiento. Pero no puede quedar el anterior y en ese caso el agua se mete hasta aquí, puede arruinarnos lo de atrás, pero todavía queda esto. Entonces ahí viene la idea de lo drenante, ¿no? De la impermeabilización. Y la otra posibilidad es esta de acá, en la que uno evidentemente tenga otra vez el sostenimiento y alrededor decida poner PVC y geotextil. Entonces dice el PVC especial más geotextil van juntos, es otra posibilidad. En el video se muestra alrededor de todo, ¿no? Eso.
PVC y geotextil porque sabe que va a haber agua en todo lado y no quiere que se meta y no quiere que arruine esto. Y ahí dice, bueno, si hay tanta agua nos va a arruinar eso, entonces tiene que ir detrás del revestimiento y colocar lo necesario. Y normalmente uno dice, ¿y qué diseño? No, no diseño nada, solo voy a la tienda y digo, ¿qué tiene? Y ahí me ofrecen productos, compro aquello y es el que pongo aquí. Y sé que eso va a asegurar que el agua pase, se colecte y aquí me dice, entonces coloque conexiones cada 10 a 20 metros el diseño, ponga el dren longitudinal, este tubo colector debe tener un diámetro de 110 milímetros, ese es el diseño y está diseñada la impermeabilización. Y eso es lo que se ve en la figura, en el video que les he mostrado varias veces. Ese es el concepto, no, no hay nada más escondido que aquello. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Y me estoy olvidando de esto. Entonces, en ese sistema, uno tiene que diseñar esto que son las arquetas, las cajas, lo que le llamemos aquí, cada 50 metros con sumidero, el tubo de 400 milímetros perforados. Ya va arriba la base firme, la base drenante, y así funciona el diseño de impermeabilización. No hay nada más escondido. Entonces ya hemos visto hoy día auscultación e impermeabilización. Puede haber surgido alguna pregunta. Este es el momento de hacer cualquier pregunta. Bien. ¿Qué otra cosa necesitamos entender en un túnel? El revestimiento. Entonces decimos, a ver, leamos un poco sobre el revestimiento después del sostenimiento. En la práctica, en la práctica totalidad de los túneles de carretera excavados en roca se usa un sistema de ejecución originado en el denominado nuevo método austriaco, que consiste básicamente en la colocación de un sostenimiento inmediatamente después de la excavación que estabiliza el túnel. Dado que la estabilidad estructural está garantizada por el sostenimiento, ahí está la clave, la estabilidad estructural está garantizada por el sostenimiento. La colocación del revestimiento debe regirse por otros criterios estéticos de impermeabilización relacionados con las instalaciones del túnel de mantenimiento, etc. En función de esto, hoy en día se utilizan 3 tipologías distintas de revestimiento para los túneles de carretera. Entonces, no me olvido, hay que subrayar aquello. La colocación del revestimiento debe regirse por otros criterios estéticos, no es sostenimiento mismo, de impermeabilización y las instalaciones. Entonces, de esa manera me dice, para túneles de carretera, siempre hay diferentes túneles, pero al ver los de carretera, que alguno quizás se va a topar, dice, primera idea, simplemente no colocar ningún revestimiento adicional, dejando a la vista el sostenimiento de hormigón proyectado junto con los demás elementos estructurales, bulones, mallazos, cerchas, etc. Entonces, qué interesante, parecía que era único y siempre se ponía, pero aquí está muy claro. Primera idea, no colocar ningún revestimiento adicional.
Primera posibilidad. Segunda posibilidad, colocar un revestimiento decorativo. Fijado a ambos hastiales del túnel con una finalidad estética y funcional de cara a los conductores de los vehículos. Y por último, otra posibilidad, se puede colocar un revestimiento formado por un anillo de hormigón encofrado. Revestimiento formado por un anillo de hormigón encofrado. La elección de uno u otro sistema dependerá en cada caso de los criterios que se van a señalar a continuación. Aunque es necesario destacar que este es un tema que no está cerrado hoy en día, existiendo diversas posturas sobre el mismo. Entonces, vean la tabla 9.1. Entonces dice, a ver, criterios. No siempre tengo que colocar un revestimiento. Acuérdense de aquello, primera idea. No siempre hay que colocar un revestimiento. Entonces aquí dice, veamos el criterio. La idea primera de que solamente es el sostenimiento. Luego, el sostenimiento más el revestimiento decorativo, las tres posibilidades, la segunda que hemos visto, y la tercera que aquí va y el anillo, ese que siempre aparecía en el video y se mostraba, bueno, ese anillo no siempre se coloca. Y dice, los criterios a ver son el estructural, agua, estético, ventilación, iluminación, mantenimiento, el coste relativo y el túnel y el tipo de túnel más indicado. Entonces empezamos y dice, a ver, vamos a hablar un ratito del tipo del túnel. Y me dice, no ponga nada si está hablando de un túnel de menos de 500 metros, con presencia de agua moderada. Póngale un revestimiento decorativa si está hablando de lo mismo, tráfico medio alto, aquí es poco tráfico, y igual agua moderada. Ahora sí, si tiene túneles más de 500 metros, miren ahí el criterio para elegir. Entonces, además con mucho tráfico o bien con abundante presencia de agua, entonces ahí tiene su anillo. ¿Qué le va a salir más caro? Aquí dice donde está coste relativo alto, especialmente en túneles cortos, ¿no? Alto, alto. Comparado con el resto del sostenimiento, uno va a pagar mucho por el anillo. Ahora, mientras más largo sea, obviamente va a disimular más. Y ni qué decir si comparamos con un mismo túnel donde no hemos puesto nada, ¿no? Entonces, esa es básicamente la idea. Y uno decide de esa forma. Entonces, es así de simple. Uno a veces cree que tiene que diseñar cosas y tiene que realmente meter una ecuación y a partir de eso le dice, para esto hay sostenimiento. No, no, es más simple que eso. Es muy, muy empírico y aquí nos dice, es cuestión de ver solo el largo del túnel, la cantidad de agua que puede haber y el tráfico, si estamos hablando de esto. En el túnel que les he mostrado, el de desviación, era obligado poner un sostenimiento porque después de hacer el túnel y poner, un revestimiento, en el de desviación de 400 metros, que podría entrar para esto, y uno dice, no, ahí no hay nada de tráfico porque es de agua, es corto y puede tener agua, depende esto, ¿no? Pero bueno, si se da el caso, igual uno le pone el revestimiento porque necesita una sección hidráulica específica y para entrar a una válvula específica, entonces obviamente el criterio es otro hidráulico, pero este es un asunto de, de tráfico, ¿no? Y en forma general, lo estructural ya lo hemos dicho, ¿no? Si estamos hablando de lo estructural, el solo sostenimiento proporciona estabilidad a corto, medio plazo según la presencia de agua. Pero si le pongo el anillo,
a largo plazo. ¿Cuánto es corto y cuánto es largo plazo? Depende de la cantidad de agua, ¿no? Y adicionalmente dice, no importa el tamaño, obviamente, si el agua dice solo sostenimiento, no importa cuán corto o largo sea mi túnel, solamente es válido esto de solo sostenimiento para afluencias de agua al túnel pequeñas o medias. Pero si hay mucho más, es obligatorio con abundante presencia de agua. Entonces puede ser de 300 metros el túnel, pero si hay mucho de agua, pues se va a arruinar el sostenimiento rápido. Necesito un anillo de hormigón. Por supuesto, hay un criterio estético de ventilación, iluminación y mantenimiento aparte, pero con lo que acabamos de decir nos queda claro cómo diseñar el hormigón. Ahora, el hormigón, el revestimiento, va a terminar sustituyendo cuando lo ponga el sostenimiento. Entonces, el anillo de hormigón que ponga debería cumplir las mismas especificaciones que ya cumplió el sostenimiento, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y si lo voy a poner, aquí está el dibujo clásico. Si lo voy a poner, entonces yo lo he visto en el video varias veces. Aquí está ya mi túnel, ya está el sostenimiento y lo que hago es poner carriles y esta máquina. Y como he visto varias veces, coloco el hormigón entre medio en ambos lados para que se compense y voy avanzando. Uno dice, hay ciertos túneles, los más largos, donde hay agua, donde es obligatorio que haya ese anillo de hormigón. Entonces, por eso es que en muchísimos túneles, no en Bolivia, ¿no? Pero en el mundo es que uno pone ese anillo de hormigón a ojo cerrado. Y hemos entendido la idea. Luego, aquí se muestra a qué se refiere lo de decorativo, ¿no? Dice aquí placas prefabricadas. Entonces uno tiene hasta aquí el sostenimiento y se ve así. Y dice, le voy a poner unas placas prefabricadas. Entonces cuando pase por ahí se va a ver bien. Va a ayudar muchísimo a que quien conduzca por aquí se sienta cómodo. Esa es la idea de decorativo. Más, por supuesto, siempre hay diseño. Ya no nos toca ver aquí, ¿no? Hay ciertos diseños en especiales, dice, estas pueden tener ciertas pendientes dependiendo si debe haber una vereda o cualquier cosa de esas, ¿no? Eso en cuanto al revestimiento. ¿Pueden preguntar? Bien. Y lo último que queremos ver el día de hoy son las boquillas. Normalmente es un término de la península y nosotros le llamamos el portal de entrada, el portal de salida. Bien, entonces igual necesito yo leer un par de cosas y entender qué necesito sobre esto de boquillas o portales, ¿no? Y aquí me dice, en el estudio de las boquillas de un túnel existen dos aspectos que deben ser considerados. Por un lado, durante la ejecución de la obra, las bocas están siempre en el camino crítico
ya que son el paso previo necesario para comenzar la excavación del túnel. Una correcta y rápida ejecución de todas las labores de emboquille permite comenzar el túnel de un plazo corto, en un plazo corto y con seguridad. En este sentido, los aspectos que suelen ser más problemáticos son la estabilidad de los taludes frontal y laterales y la estabilidad de los primeros metros del túnel. Qué interesante. Entonces uno dice aspectos que suelen ser problemáticos son la estabilidad de los taludes, tanto frontal como lateral, y la estabilidad de los primeros metros del túnel. Y además me dice, por otra parte, ya en la fase de explotación, cuando está funcionando, la boca del túnel es realmente la única parte de este que es visible a lo lejos desde el exterior, por lo que es conveniente procurar que estéticamente sea agradable y que encaje dentro del entorno general, tanto en el paisaje como en el resto de la carretera. Entonces dice, estas boquillas, estos portales, hay que procurar que estéticamente sean agradables. Qué interesante. Y después dice, aparte de estos aspectos, ¿no? Existe otro que mezcla componentes económicos, técnicos y también estéticos durante la fase del proyecto del túnel. Este aspecto es la posición que ocupa la boquilla del túnel a lo largo del eje del trazado y en función de ella la longitud mayor o menor del túnel. Interesante. Nunca hay que olvidarse que es también importante la posición que ocupa la boquilla del túnel a lo largo del eje del trazado y en función de ella la longitud mayor o menor del túnel. ¿Dónde lo ubicamos? El último punto tiene que ver con el diseño mismo de la carretera. Los otros son más específicos para ahora. Bien, ¿desean hacer alguna pregunta hasta ahí? Bien. Entonces ahí decimos, hablemos de los taludes. Y uno dice, pero acabo de pasar ese capítulo. Entonces entiendo que evidentemente yo tengo un talud. En ese talud puede haber desprendimientos, deslizamientos planos, deslizamientos rotacionales, cuñas, vuelcos. Hay esa posibilidad. Y es en ese talud que yo voy a hacer mi túnel. Entonces, si es que se trata del túnel, no importa la escala, por ejemplo, yo puedo pensar que el túnel lo voy a empezar ahí y va a ir en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ahí viene la idea, la combinación. Entonces, ¿qué talud es este? El frontal. Y los que sean laterales también son importantes. Las figuras que hemos visto, las fotos, les he mostrado siempre taludes. Entonces, estamos hablando de eso. Sea lo que sea que pueda suceder, estamos hablando de que es necesario cuidar el talud al ingresar a un túnel, ¿no? Y para eso, en forma general, uno dice, una vez que yo decida y vea cuál es el túnel, el talud, y decida dónde va a estar, por supuesto que puede ser inestable, tengo los medios para hacer los cálculos y puedo pulir todo con lo que aparece aquí. Puedo yo decir, puedo hacer un retaluzado. ¿Qué quiere decir eso? Para una pendiente puedo yo cambiarle de pendiente y queda estable
para el túnel que voy a poner. Y vuelvo a repetir, este puede ser un talud frontal si el túnel está al frente o lateral, ¿no? O sea, ¿qué me refiero con eso? Si hago el siguiente dibujo y digo, posibilidad A, el túnel realmente está ahí. Y lo que estoy haciendo es excavando ahí. Y para llegar ahí, pues he tenido 500 metros, por decir algo, está pendiente para llegar al túnel, ¿no? De frente. Entonces digo que para que se establece talud, entonces tengo que hacer ese corte y estoy listo. He cuidado el talud lateral. Y si veo la dirección de este talud, es la misma dirección que el túnel. Bueno, o sea, dependiendo si llego en curva, lo que sea, pero en general puedo considerar la dirección de este talud como la del túnel. Y en una posibilidad B, por supuesto, yo puedo hacer ese túnel, le voy a cambiar un poquito la escala y meterme en ese sentido, ¿no? Es lo que les decía hace rato. Y en ese caso el túnel es el de frente y hago la excavación en ese sentido, ¿no? Y ahí voy excavando. Y también puede suceder y puedo yo decir, para que todo funcione bien, ese talud tiene otra sección. Entonces vuelvo a amplificar esto un poco y digo, en esos casos, sea cual sea el que yo esté considerando, el retaluzado, pues puede dejarme el talud bien, con todo lo que he aprendido en el capítulo anterior. O también es posible hacer esto, el hecho de bermas intermedias, sea cual sea el caso, ¿no? Sea un túnel lateral o de frente. Entonces, esto ayuda especialmente en qué casos hemos dicho, cuando hay caídas, ¿no? Ayuda muchísimo las bermas. Luego, esta es una manera, nunca la hemos mencionado en especial, pero si uno procede al descabezado, ayuda en la estabilidad. Si uno le pone algún peso en el pie, ayuda. Eso es también posible. El poner drenajes con una cuneta en la parte superior, simplemente son tuberías bien diseñadas. En general nunca hemos hablado de ellas, alguna vez alguito, pero es cuestión de solo tubos de PVC y ya, cumplir ciertos estándares, perforar y esa es la idea de drenajes, entonces es posible. O anclajes, ¿no? Aquí también ya hemos visto más detalles de esto, pasivos, activos, cómo hacer el diseño, hemos visto en taludes. A veces será necesario un muro de gravedad y a veces el tratamiento superficial. Hemos visto varias fotos, pero nunca el detalle, ¿no? Es posible poner bulones pasivos y el gunitado, el hormigón proyectado, es también posible. Entonces, cuando uno pone en taludes eso, cuando no quiere que cambie la condición de la roca, cuando no quiere que entre agua, detalles de ese estilo, ideas generales, ¿no? No es que uno hace grandes diseños de aquello, pero ahí está la idea de que uno debe cuidar los taludes, ¿no? Entonces, eso es el capítulo anterior. Si ha surgido alguna pregunta, pueden hacerla. Este es muy, muy buen momento. Bien. Y luego viene el túnel mismo, ¿no? Entonces, por eso dice aquí estabilidad del túnel. La zona más exterior de un túnel representa unas complicaciones adicionales sobre la problemática general de la excavación de una obra subterránea. De hecho, normalmente se considera que los 10 o 15 metros iniciales del túnel, aproximadamente un diámetro, deben recibir un tratamiento distinto y más reforzado que el resto en relación con la excavación y el sostenimiento. Interesante. Entonces, la zona exterior
complicaciones adicionales. ¿Por qué hay complicaciones adicionales? Se considera que los 10 o 15 metros iniciales deben recibir un tratamiento distinto. ¿Qué es lo que se da? Dice aquí, al tratarse de una zona más próxima a la superficie, la roca se encuentra más alterada y decomprimida en el interior. Esa es la razón. Generalmente para una litología concreta, dada, la roca es tanto peor cuanto más superficial se encuentra. En las boquillas se tendrá pues una calidad de terreno inferior, por lo que necesitará un sostenimiento más potente. Las inestabilidades de bóvedas, tiales o frente del túnel pueden alcanzar la superficie del terreno al encontrarse esta muy próxima. Es fácil pues que cualquier tipo de desprendimiento que en la zona central del túnel tendría una importancia pequeña, se transmite hasta la superficie provocando el colapso del túnel o daños en cualquier construcción cercana, edificios, carreteras, líneas, etc. Por último, en la zona de las boquillas se entrelazan la inestabilidad propias del túnel con las del talud frontal del desmonte. La excavación del túnel puede afectar negativamente y desestabilizar el talud o viceversa. Una posible inestabilidad del túnel puede provocar desprendimientos o incluso el derrumbe total del túnel. Consecuencia, ¿qué hace para esto? En estos primeros metros, que equivale a un diámetro, hemos dicho que si utilizamos el RMR, le bajamos una categoría y hemos dicho eso. Eso es lo que dice Romana. Si es que utilizamos el Q, a uno de los valores, que no me acuerdo, le decimos es portal, y si era 3 pasa a 9, una cosa de esas, y también clasificamos la categoría Q. Entonces, a pesar de ser la misma roca que otros lugares o el resto del túnel, se cambia el sostenimiento por estas razones. Y adicionalmente, se diseñan medidas especiales. Se dice, es posible usar un paraguas sunchado, una corona de bulones o un sostenimiento reforzado. Les he mostrado fotos de la corona de bulones. Hemos dicho, por ejemplo, en Misikuni había que perforar eso, pero antes de perforar eso, porque era el ingreso, solo porque era el ingreso, se han puesto pernos alrededor y después se ha perforado. Esos bulones, dice, no es que tienen gran diseño, de diámetro 25 milímetros, una longitud de 6 metros y que luzcan así. Entonces está diseñado. Puede utilizarse esto de acá, un paraguas de bulones, o sea, más bulones, no dos filas, y alrededor un suncho de hormigón, todo unido en otras palabras. O puede utilizarse una cercha TH21 a 1 metro con hormigón proyectado. O finalmente no puede usarse nada de esto, sino solo bajar la categoría, ¿no? Esa es básicamente la idea. Sea cual sea el caso, hemos realmente mejorado la entrada y la salida. Eso es todo. Muy bien. ¿Qué otra cosa entendemos? Leamos. Dado que en el emboquille la roca suele ser de peor calidad, lo mismo de antes, que en el interior del túnel y como complemento a las otras medidas, resulta conveniente emplear en esta zona la tipología de sostenimiento más fuerte de las que estén descritas en el proyecto. O incluso diseñar un tipo de sostenimiento especial para el emboquille, como acabamos de ver. Generalmente se emplean cerchas y espesores de hormigón proyectado de hasta 15 a 20 centímetros. Otra medida recomendable es reducir la longitud de avance de 1 a 1,5 metros, no más, no 4 metros, sino 1 metro, 1,5. Incluso realizar la excavación en fases. De ese modo se reduce la longitud del túnel sin sostener, a la vez que la menor longitud de las voladuras obliga a emplear menos carga explosiva. En ocasiones se utiliza la solución de emplear excavación mecánica, eso es rozador o martillo, para los primeros metros del túnel en lugar de perforación y voladura.
Hay que tener cuidado. Es la parte más meteorizada y es túnel y talud a la vez. Y si, por ejemplo, hago una voladura y me cae una cuña sin fijarme, bueno, si me cae una cuña en el medio túnel, queda un espacio y listo, y soluciono. Pero ¿qué pasa si me queda una cuña aquí? Tal vez vaya hasta la superficie, entonces no tiene sentido, es otra cosa. Esa es la idea en cuanto al sostenimiento, en cuanto a qué hacer en un emboquille. Es muy diferente, ¿no? Si ustedes ven, es una parte especial del túnel, aparte de la estabilidad misma que uno pueda tener. Bien, pueden hacer sus preguntas. Bien. Y por último, la estética. Entonces dice, a veces se hacen túneles, minería sobre todo, de esa manera, que representa sin boquilla. Estas de acá se llaman en pico de flauta, entonces uno mira eso y dice, ¿cuándo pondría eso? Especialmente si hay caídas, ¿no? Y es una cuestión estética más una ayuda estructural. Y ahí uno ve y dice, de internet nomás la foto, ¿no? Entonces uno dice, aquí está el macizo y realmente he hecho el diseño de eso. Y eso es lo único que se ve. Entonces, si eso se ve bien, agradable, seguro, es un factor importante en túneles. Un factor importante. Y si además me ayuda con algunas caídas, perfecto. Entonces, a eso se refiere el emboquille, el portal, ¿no? Otro es la boquilla de mampostería, casi no se nota ahí, pero aquí la vemos. Entonces es posible, ¿no? Uno ve el macizo, ve que es un túnel ferroviario, ahí uno puede ver, y dice, bueno, esta primera porción, pues va a lucir así, mampostería, bien, está bien, eso es correcto. O una boquilla con edificio de entrada, dice aquí, ¿no? Entonces uno sabe que detrás de eso hay toda una estructura, porque, bueno, depende del caso, y uno no ve el túnel, solo ve la estructura. O un túnel falso con protección de taludes. Por ejemplo, uno dice, aquí pasa, va a entrar el túnel, pasa un tren y esto realmente puede caer, entonces que caiga y no se meta a las rieles. Entonces ese es obviamente otro tipo de boquilla o portal, ¿no? Y por último está la boquilla artística. Esta aparece en el libro que está y otra foto muestra eso. Entonces uno ve el túnel ahí y pues alguien se ha permitido en el diseño, además, diseñar eso. Está bien si solo quiere decir que pueden hacerse esas cosas, ¿no? Como parte de un túnel. O esta de acá, ¿no? Ahí uno ve y dice, esta no cabe duda que es mucho más agradable si uno llega a este túnel con este macizo, ver eso es mucho más agradable y seguro y puede servir para realmente proteger de caídas que vayan a haber, ¿no? Esa es la idea. Entonces eso en cuanto al diseño estético, ¿no? Esa es básicamente la clave. Muy bien, entonces ahora veamos todo junto. Estaba viendo que alguien ingresó, pero no, no es el caso. Ok, volvamos a ver el video de siempre, todo junto. Y ahora sé que debería entender todo. Sabemos que no somos expertos en el diseño de todo, pero conceptualmente estamos listos para irnos a trabajar a uno de estos túneles. Veamos la idea. Entonces,
procedimiento utilizado para la construcción de los túneles es el nuevo método austríaco. Inicialmente se ejecuta la excavación en avance y a continuación se procede al sostenimiento del terreno con una primera capa de hormigón proyectado, la colocación de cerchas y el proyectado de una segunda capa de hormigón reforzado con fibras metálicas. A continuación, se realiza la colocación de bulones que refuerzan el terreno circundante y sujetan las cerchas. La excavación del resto de la sección del túnel, llamada destroza, se realiza en dos fases. En primer lugar, se excava una primera bancada más ancha para permitir el paso de maquinaria al frente. Inmediatamente después, se realiza la prolongación del sostenimiento ejecutado en avance, solapando las cerchas mediante grapas y proyectado de hormigón. Dejando un desfase mínimo de un pase de excavación para que al menos un hastial permanezca apoyado, se realiza la excavación de la segunda bancada, ejecutándose a su vez los sostenimientos correspondientes. Repitiendo este proceso, se completa la excavación del túnel. Una vez que se ha realizado la excavación y el sostenimiento del túnel, se ejecuta una banqueta de hormigón armado y la excavación y hormigonado de la contrabóveda. Seguidamente, se dispone el sistema de drenaje del túnel, consistente en la colocación de arquetas cada 50 metros y tubo colector, que se rellenan posteriormente de hormigón. A continuación, se procede a ejecutar la impermeabilización colocando una doble lámina de geotextil y PVC. Una vez impermeabilizado el túnel, se realiza el revestimiento. Para ello se utiliza un carro de avance que se desplaza sobre unos carriles dispuestos en la banqueta. Primeramente se coloca en posición y se eleva hasta ajustar la parte superior o clave de la sección. Luego se abren los faldones superiores e inferiores hasta apoyar en la banqueta, fijándose mediante los tensores dispuestos en sus uniones. Cuando el carro está fijado y colocado en posición, comienza el hormigonado entre encofrado e impermeabilización, que se realiza simétricamente por ambos lados para compensar las cargas que la presión del hormigón ejerce en el carro. El hormigón utilizado es de alta resistencia inicial para que al día siguiente del hormigonado pueda hacerse este mismo ciclo de nuevo, pudiéndose así revestir 15 metros de túnel cada día. Una vez que se ha producido el fraguado del hormigón, se realiza el desencofrado, se retiran cuñas y bulones, se abren los tensores que liberan los faldones inferiores y los que liberan faldones superiores que se abaten despegándose del hormigón. A continuación, se realiza el descenso del carro y su desplazamiento para realizar el siguiente ciclo. Por último, se ejecutan las aceras, la superestructura y las instalaciones. Perfecto. Entonces ahí está lo que necesitamos saber. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. Entonces quedamos tranquilos. Tengan muy buen día. Los veo en la clase de mañana.